Huimos de la realidad en busca de un mundo de convenciones fijas. El kitsch crea la atmósfera de seguridad que la sociedad exige. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar del kitsch, el arte de Warhol a Kunst. Andy Warhol, quien se destaca en la fotografía y en la pintura, consideraba que la fotografía arrebata la producción y exhibición de la imagen. El poder para él está en la omnipresente imagen fotográfica. Warhol tiene un gusto por la rapidez que conlleva la fotografía. De ahí entonces que trabaje la fotoserigrafía y se valga de objetos de consumo como las botellas de gaseosa, las imágenes de artistas o los estampados en sillas eléctricas. Miremos un poco. Ahí lo tienen, lo que venía diciendo. Aquí una serigrafía con la marca de Coca-Cola. Lo mismo hace con esta intervención sobre una fotografía de la reina Isabel con el rostro de Michael Jackson, Marilyn, las 25 Marilyns retratadas por él. Y esto es lo que les estaba diciendo, que es lo que él consigue con la estampación. Una figura tan popular como Mao Zedong, y esto es del Che Guevara. La imagen entonces es trabajada desde las alturas, desde las altas culturas mecánicas industriales, para capturarla y reproducirla en la cultura popular. El trabajo de Andy Warhol está entonces entre el arte pop, un arte sucio, contaminado, torcido y muy divertido, y lo que hace Warhol es reinterpretar las estructuras de la sociedad tradicional norteamericana. Cada una de sus características sexuales, artísticas, de gusto, las cuestiona. Eso que critica él no se vuelve kitsch precisamente. Eso que está criticando del consumo no termina siendo tan kitsch como las cosas que hacen. Por otro lado tenemos a Pierre Engels, que ya lo habíamos tenido antes, cuando hablamos de tres miradas sobre el kitsch en general. Vamos a ver otras obras de él y algunos aspectos que de pronto no habíamos tocado. Pierre Engels entonces hacen una mezcla entre fotografía y pintura. Ahí están ellos dos, uno es pintor y el otro es fotógrafo. Sus fondos son decorados en pintura y los personajes al frente de esos fondos son los que ellos intervienen con las fotografías. Ellos se oponen a la ideología modernista que proponía un arte puro y autónomo, a distancia de los caprichos de la cultura popular. Hay una obsesión por la belleza del cuerpo, femenino o masculino, no importan sus inclinaciones sexuales, y lo que quieren es exhibirlo, conservarlo para el goce futuro, para que el que lo pueda ver 20, 30, 50 años después lo siga disfrutando. Y ahí lo tienen estas representaciones. Habíamos dicho que juegan un poco con el homoerotismo y que no están buscando que sus modelos tengan unas facciones de lo que hemos denominado masculino completamente. Son algo andróginos. Sobre todo pues sus modelos hombres. Hay una fascinación por la baja cultura, por la belleza superficial. Todos los elementos del kitsch están incluidos ahí. Cogen viejas fotografías de estudio, lo que había antes en las postales, los afiches de películas, la misma pornografía, las imágenes religiosas,
cogen toda esta cultura y eso es lo que empiezan a intervenir. Aquí está en esta imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, o estas que nosotros podemos ver, incluso ahí está Marilyn Manson posando para ellos. Estas me refería pues a esa iconografía clásica que se hacía más o menos en los años 20, 30, 40, de una pareja posando en un fondo artificial, una pareja de novios o de esposos. Aquí tenemos todo lo que les decía del arte religioso, por ejemplo. Eso ya lo habíamos visto, en ello se unen lo bello y lo grotesco, lo falso y lo real, la bajeza y la nobleza, lo cursi y lo heroico, lo sagrado y lo profano, el placer y el dolor, lo bueno y lo malo, el buen gusto y el mal gusto. Totalmente quiche, inclusive a veces hasta risibles. Miremos, por ejemplo, ahí la imagen de la sexy camarera, una alusión a todas estas películas pornográficas de los 70, de los 80. Toda la cultura popular, incluso aquí en la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias. No solamente la religión católica, sino otras religiones como el hinduismo hacen parte de sus representaciones. Ellos se oponen a esta ideología modernista según la cual el arte debía permanecer puro, a salvo de la vulgaridad de la cultura popular. Esa mirada que hay en Pierre Angels es una mirada que se opone al tipo de la estética pura, la estética que debía ser salvaguardada, la estética que no debería rayar en lo popular. Ese tipo de mirada es a la que Pierre Angels quieren evadir. Se empiezan a rescatar todos los imaginarios populares, todo lo que es rechazado, lo que hay en la iconografía religiosa, que no es la más bonita, lo que hay en las portadas de revistas pornográficas, que no es lo más agradable, lo que se exhibe en la cultura popular, todo este cuento de los sentimientos exacerbados llevados a una fotografía, es lo que empieza a aparecer en toda la producción de Pierre Angels. Y es donde empiezan a mostrar que el arte no tiene que volverse una cuestión que sea indiferente a las culturas y a lo popular. Hacen una apuesta total por el kitsch, como decía Brock, por las convenciones que son con las que nosotros queremos estar a salvo. Con Pierre Angels, sus trabajos llevan más que al descubrimiento, a la nostalgia. Al lado de la sorpresa que produce está la añoranza. Todos estos trabajos que vemos en Pierre Angels inmediatamente nos llevan a una parte de nuestra infancia, a una parte de la primera juventud, a recordar a los abuelos, a recordar los álbumes de fotos familiares, si es que todavía existen. Entonces, ahí lo tienen. Nos recuerdan tanto que que la pintura como la fotografía son ficciones manipuladas. Es el cuento de posar, de mirar lo alegres que estamos cuando a veces, no, cuando a veces ni siquiera lo estamos, que es lo que hace por lo general la fotografía. Pocas veces en una fiesta, en una reunión familiar, captamos un hecho desprevenido. De pronto ahorita con las cámaras de los celulares, que la fotografía se puso tan de moda que cualquiera puede tomar una foto, pues ya es diferente. Pero en el mundo de las redes sociales, en lo que queremos presentar y aparentar, la fotografía no deja de ser una ficción manipulada. Cuando se actúa y transforma sobre la imagen que rinde culto a la apariencia, se obtiene el mismo efecto de la realidad misma. Es prácticamente lo que hace un reality show, hacernos creer que esa es la realidad. Cuando se le rinde tanto culto a la imagen, como nos lo muestra Pierre Angels, simplemente lo que estamos haciendo es manipular la misma realidad. El efecto es totalmente notorio. Lo que hacen Pierre Angels son fantasías prefabricadas. Lo que hace entonces Pierre Angels es una performación de la realidad misma. El culto por la imagen hace que el efecto sea el mismo que tenemos de la realidad. ¿Cuál? Hacernos creer que así es el mundo real.
el mundo tal y como lo conocemos. Hablemos ahora de Jeff Koons. Para Jeff Koons, el arte hecho mercado. Es impresionante porque a pesar de que él tenga influencias en las vanguardias del siglo XX, para Koons el arte debe exhibir un diálogo entre el público y el artista. Hay una tendencia total a lo kitsch y él no la oculta. Objetos como estos de los que habíamos hablado se vuelven objetos de mercado entre la burguesía moderna. Tener una escultura de estas es sinónimo de poder y de dinero. Este es el perro hecho de globos o el perro hecho con globos de color naranja, por ejemplo. Koons tenía algunas influencias de las vanguardias del siglo XX, como les dije, influencias de Duchamp. Aquí podríamos decir que hay una especie de ready-made, pero a Koons no le importa eso. Después de empezar a experimentar con los primeros trabajos como este, los convertibles de 1986, o como los balones en tanque, que podrían ser muy conceptuales, de 1985, Jeff Koons deriva en una exposición a raíz de una relación que él tuvo con una artista pornográfica muy reconocida en los años 80, que se apodaba La Chicholina, Ilona Staller. Esta exposición, Made in Heaven, entonces es un homenaje que le hace él a La Chicholina a toda la cultura popular que tiene que ver con la pornografía. Ya les decía que ella es una artista porno y el que aparece ahí en esas fotos con ella y en esas reproducciones a gran escala, en estas esculturas, es el mismo Koons. Es totalmente kitsch, para nada lo oculta. Dice, el arte tiene que dialogar con el pueblo y darle al pueblo, darle al público lo que ellos piden. Es una serie de fotos que están mostrando toda esta iconografía que se utilizaba en las películas o que se utilizaba en las películas porno de los años 70, 80, cuando La Chicholina, cuando Ilona Staller era demasiado famosa. Y lo mismo sucede en las esculturas que él hace. No es su mejor trabajo, pero eso sí le dio gran notoriedad a Koons, sobre todo por la fama que tenía esta actriz pornográfica. Hasta que el mismo Koons descubre no su genialidad, pero sí descubre dónde estaba la posibilidad de hacer mercado cuando empieza a crear estas figuras metálicas que asemejan las bombas que se dan en cualquier fiesta de cumpleaños. La globoflexia. Las hace a gran escala y se vuelven objetos de culto en algunos museos, pero sobre todo se vuelven objetos dentro del mercado popular. Dentro del mercado popular, pero para quien tenía el dinero para comprarlas. En Koons no oculta para nada entonces su obsesión con lo kitsch, con la cultura popular, las lleva a unas instalaciones, a unas esculturas de gran formato que indiscutiblemente están llamando la atención. Jeff Koons no oculta en ningún momento su tendencia a lo kitsch. El cuento de que el arte tiene que dialogar con el público no es otra cosa que pues, lo podemos poner en estos términos. Es otra cosa que decir, démosle al público lo que el público quiere y lo que está pidiendo. Y lo que el público quiere y está pidiendo es lo que se puede comercializar. Esa fascinación por las esculturas de Koons, sobre todo por esas esculturas, por las bombas o por los globos, por producirlas a escala mediana, pequeña e inmensa, es lo que convierte a Koons en una estrella del arte comercial del siglo XX y del siglo XXI, lo que le da notoriedad en el mundo del arte y es lo que le permite vivir en este momento como una rockstar. Pero es precisamente porque Koons dice que el arte tiene que dialogar con el público y no importa que el público no esté formado. Lo que importa es darle al público lo que él quiere.
Cuando estas esculturas de Kunst empiezan a llamar tanto la atención, mucha gente le dice, yo quiero tener una, porque les parece algo bonito, algo que no estaba en los cánones estéticos de nadie. Pasemos a Pedro Almodóvar. De Pedro Almodóvar habíamos visto en las tres miradas sobre el kitsch algo de todo sobre mi madre. Este es un fotograma de la película Volver. De Pedro Almodóvar podemos hablar del kitsch en movimiento. Almodóvar trivializa la cultura popular, hace un trabajo agradable, estético, en sus primeras películas, no un buen trabajo ético. Lo que importa acá es, como dice Hermann Broch, el efecto. Almodóvar construye un universo hiperrealista kitsch. Así la sociedad española no sea toda kitsch, Pedro Almodóvar empieza a mostrar que ya el kitsch no es una cuestión de clase. Almodóvar se vale del kitsch para caracterizar a la cultura española, fiel a la cultura, pero le da una estética kitsch. Muestra cómo esto no le pertenece solamente a una clase popular. Rompe con el modelo kitsch de la ilusión de clase y muestra cómo este universo hace parte de la existencia humana. Lo podemos decir de esta manera. Todos llevamos algo mañé por dentro, pero nos da pena exhibirlo. Hay partes donde se exhiben. Me explico, esos bares de música para planchar, la música romántica de los años 60, 70, mal llamada romántica, digamos, la música, las baladas en español, la música que suena en emisoras como Pésame. Uno ve que este tipo de canciones, las que son más rítmicas, la gente en esos bares, después de 4, 5, 6 rones o aguardientes, empieza a bailarlas, como si estuvieran destinadas para eso, cuando en realidad no lo están. Y es muy simpático porque es como lo que decía Andrés Calamaro en las canciones. A todos se nos ve el plumero por igual, porque cuando estamos allí alrededor de esos 4, 5, 6 rones, lo que sea, pues todo el mundo empieza a cantar a grito herido y sale una cantidad de sentimientos y no hay nada más mañé que eso. Ir a esos bares y ver a las que están en la mesa de las despechadas, las que están en la mesa de los enamorados, o sea, todo el mundo levantado y se enloquecen casi a medianoche cuando les ponen otras canciones, cantando a grito herido estas canciones de la música popular, algo que nadie hace particularmente cuando está en la casa o frente al jefe o en otras instancias. Almodóvar rompe con el modelo kitsch de la ilusión de clase y muestra cómo este universo hace parte de la existencia humana. Y eso se ve en cada una de sus películas. La función especial del kitsch es apropiarse de la vieja misión del arte, ser la expresión manifiesta de una época, dice Broch. Y en esta época tan convulsa, en esta época donde todo el mundo quiere aparentar, pues no dejamos de estar en una época kitsch. En la época donde el reggaetón se volvió el rey Midas de la música, estamos navegando particularmente sobre el terreno de lo kitsch. La exigencia ética del artista, como siempre, es producir buenas obras, y solo el diletante y el productor del kitsch producen su obra buscando la belleza. El kitsch no busca lo bueno, como dice Broch, el kitsch busca lo bello. El problema es que en ese camino, para buscar lo que considera bello, tiende al ridículo. Estas obras son del artista colombiano Juan Camilo Uribe. Este, por ejemplo, es el homenaje al Año Internacional del Niño. Mira que lo hace con una figura religiosa. La técnica empleada ahí es un collage y son imágenes del niño Jesús. Alguien diría que un poquitico subversivas. Cuando Hermann Broch dice esto, que la exigencia ética del artista, como siempre, es producir buenas obras, y solo el diletante y el productor del kitsch producen su obra buscando la belleza, es lo que hace Juan Camilo Uribe acá. Si le muestras eso a una abuela, diría que es muy bonito. Para nosotros es algo ridículo. Las figuras están cortadas casi como un mandala, de forma armónica. Pero aquí no se está buscando aquí no hay una intención más que producir un placer estético. Miren, por ejemplo, esto que hace con la figura de José Gregorio Hernández, muy popular no solamente en Venezuela, sino acá en las clases populares. Y lo mismo podríamos decir con este catre lleno de rosas.
Juan Camilo Uribe utiliza todo el imaginario religioso de la cultura popular, no solamente para burlarse o criticarla, sino para mostrar cómo en ese tipo de expresiones, que para nosotros son tan místicas, se esconde eso que nosotros somos, o sea, todo lo mañé que llevamos por dentro, hasta en esas expresiones religiosas, que simplemente bajo la mirada de la fe se escapan a esa valoración que hacemos estética, pero que no dejan de ser kitsch. Lo hace con la política, y con la política también se burla de ella, con ese lazo que ha habido entre la política y la religión, sobre todo acá en nuestro país. Este es Juan Camilo Uribe. El kitsch, ya lo habíamos dicho, fue usado para definir bocetos y dibujos baratos entre 1860 y 1870. Viene la palabra kitchen, que significa barrer mugre de la calle, y verkitchen, que significa hacer barato. El kitsch es le cursi en España, camalote o pompier en Francia, o pompier en Francia, perdón. En inglés sería el schork o el schmalch, en ruso sería el pochel, y aquí en Antioquia lo llamamos mañé. El kitsch es un objeto estético empobrecido, de mala factura, es un gusto de clase, la identificación del consumidor con un nuevo estatus social. Por eso las obras de Jeff Koons son totalmente kitsch, porque quien la posee es el que dice que tiene plata para pagar esas sumas tan astronómicas. Y el kitsch también es una inadecuación estética, que lo habíamos visto cuando dijimos que era convertir un objeto en un objeto serial, en una prenda de vestir, y creer que porque llevas en tu chaqueta la Mona Lisa o un botón de la Mona Lisa, eso ya es arte, eso es kitsch. Para Teodoro Adorno, la cultura industrial, el kitsch es la cultura industrial donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta. Las necesidades del mercado, le decía Koons, que produciera a Michael Jackson como el niño del oro, con el simio que tenía de mascota en esa época. Esa representación corresponde a todo lo que decía Teodoro Adorno. Es la cultura industrial la que controla el arte, lo que veíamos con Koons, y es planeado por las necesidades del mercado. El pueblo lo acepta y le parece hermoso. Por ejemplo, a un fan de Michael Jackson, hombre, pues desearía tener esa escultura en su casa o dentro de su colección de objetos de Jackson, y más que después de su muerte prácticamente Michael Jackson se convierte en un dios. Brock dice que hay un anhelo por un pasado bello. Es un desplazamiento hacia el área que pertenece a la esfera de influencia del kitsch. Ese deseo por instalar el arte en eso que consideramos bello, para Hermann Brock es la frontera o la línea roja que cruzamos con el kitsch. Cuando queremos hacer belleza y no sabemos si en realidad estamos produciendo algo bello, a lo mejor terminamos, o a lo mejor el artista termina haciendo algo kitsch. Y eso es lo que pone de manifiesto Brock, el anhelo pues por ese pasado bello. Juan Camilo Uribe le da muy duro a la religión y empieza a mostrar cómo la llama del corazón de Jesús termina consumiendo la misma imagen. Alguien podría decir es cómo la religión se termina consumiendo a sí misma en esa iconografía, solamente quedándose allí en las imágenes. Lo que hacía Andy Warhol, Juan Camilo lo hace con una figura tan representativa para los antioqueños como Carlos Gardel, y utiliza la fotografía para mostrar los elementos del kitsch en la cultura antioqueña. Esta es una instalación de él muy famosa, con esos pequeños telescopios que se utilizaban en la década de los 70 y los 80. Ahí se ponía adentro una pequeña fotografía que era amplificada por un lente que estaba en la punta de ese pequeño telescopio. La parte blanca estaba la fotografía y uno en la esquina del conito empezaba a ver la foto.
eran muy populares, sobre todo aquí en Medellín y en Colombia. Aquí está Juan Camilo jugando con la iconografía, con la iconografía del purgatorio. Para Brock, el kitsch anhela clichés prefabricados, huimos de la realidad, como lo dijimos al principio, en busca de un mundo de convenciones fijas. Eso es lo que hace el kitsch, protegernos. No nos gustan las vanguardias, no nos gusta lo que hay más allá, queremos que el arte siga siendo hecho, o por lo menos que siga siendo satisfactorio y bonito. El kitsch crea la atmósfera de seguridad que la sociedad exige. En esos patrones donde el arte deja de ser representativo, donde el arte lo que le da gusto es a lo que pide el pueblo, es ahí donde podemos hallar el kitsch. Este es buenísimo, eso se llama La bandeja paisa de Juan Camilo. Y miren ahí toda la iconografía religiosa. Toda la iconografía religiosa, el niño Jesús servido sobre una bandeja, y a nadie se le ocurriría que esta es la bandeja paisa. Pero esto es lo que los antioqueños de los 80 y aún hoy que está muy vivo sigue consumiendo. Todo ese sentimiento religioso, toda la banalización de la religión que la cultura antioqueña ha hecho de ella misma. Hermann Brock insiste en el efecto de la belleza. Cualquiera que únicamente busca la gratificación afectiva, la exclamación "qué bello", usará el efecto para conseguir eso. Es decir, en el kitsch nos quedamos en eso, en el efecto. Cuando se busca el efecto simplemente, ahí está lo que es kitsch. Mírenlo, por ejemplo, en estas flores del mismo Kunz. Pues, lo que producen es espectacularidad y a simple vista la gente lo primero que va a decir es: uy, pero qué bonito. Para Humberto Eco, el kitsch es algo consumido de masas o al público medio porque ha sido consumido y que se consume, sometido a consumidores, desgastado. Esta era la foto que les decía que hacen Pierre Anguils de Conchita. Conchita es una cantante transgénero y aquí la muestra en una actitud de salvadora, prácticamente representando al Mesías, al Jesucristo cristiano. Hoy vimos el kitsch en el arte y vimos cómo esa crítica que hacía Andy Warhol a toda la sociedad de consumo en sus serigrafías seriales y en toda la producción que hace a gran escala de sus obras, queda una pregunta: ¿Andy Warhol no se vuelve también kitsch al convertir sus obras en objeto de consumo? Miramos por otro lado como un artista como Jeff Koons, que dice que el arte tiene que dialogar con el pueblo, se instala en las esferas que Hermann Brock denuncia sobre lo que es kitsch, es decir, cuando se le da el gusto a las masas, cuando se le da el gusto a lo popular. Vimos cómo para Pedro Almodóvar el kitsch se sitúa en cada una de las instancias del acontecer humano y no hace parte solo de las clases populares, es decir, todos nosotros llevamos algo de kitsch por dentro. Y finalmente vimos cómo el kitsch lo que buscaba era un efecto, el efecto placentero. Cuando hay un anhelo por lo que se consideraba bello, allí estamos instalados en la frontera de lo kitsch. Las fuentes que utilizamos para esta charla fueron Kitsch, Vanguardia y el arte por el arte de Hermann Brock y Apocalípticos e integrados de Humberto Eco. Nos vemos en una próxima oportunidad.